Bueno, hermanos, vamos a la palabra del Señor esta tarde. Vamos a la carta a los Hebreos. ¿Quién escribió la carta a los Hebreos? ¿Quién? ¿Pablo? ¿Quién da más por aquí? No hay un registro que haya sido Pablo. Se cree que fue Pablo por la forma, cuando se compara con los Corintios, con Efesios, pero no se está seguro que haya sido Pablo. Pero sí estamos seguros de que es palabra de Dios, ¿cierto? Hebreos 5:11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, es una palabra complicada, porque quien escribe esto está describiendo a la iglesia en la gran mayoría, ¿cierto? Gran parte de la iglesia ha perdido la perspectiva de lo que significa la madurez en Cristo. Somos capaces de cambiar a Cristo, ni siquiera me digo la iglesia, sino a Cristo por cualquier cosa. Hoy me puse a ver, hermano Miguel, el partido del Barça. No sé cómo va, no me digas cómo va. Y estábamos en la casa de los papás de Andrea. Y hoy no teníamos ensayo a las 2:15. Entonces me puse a ver el partido del Barça. Y habíamos quedado con Andrea de que nos íbamos a venir a las 2:30. El partido empezó a las 2 de la tarde, en punto. Y hermanos, qué difícil fue apagarlo, sobre todo porque, ahí van a perdonar ustedes, pero ver jugar al Barça es un deleite. Ahí me vas a perdonar, primo. Hermano Miguel, ver jugar al Barça es un deleite. Ahí no hay que ver aficionado, no. Ver jugar ese equipo es un deleite. Ver jugar a un buen equipo es un deleite. Y a las 2:25 el pulso me temblaba. Pero hermanos, debemos entender qué es lo más importante para nosotros. A los que nos gusta el fútbol, tenemos alguna lucha con el fútbol. A los que les gusta otra cosa, tendrán su lucha con otra cosa. El deporte, el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hermanos, cuando la iglesia del Señor aprendamos a establecer nuestras prioridades, dejaremos de ser niños espirituales. Y, como dice el escritor Hebreos, vamos a empezar a disfrutar del alimento sólido, que dice el verso 14, Daniel, el 14, que el verso sólido, que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Pero dice el escritor Hebreos, a los hebreos, valga la redundancia, a la iglesia de Hebreos le dice: hey, poneme el 11, Daniel, por favor. Les dice, el que sigue, Daniel, dice:
después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y quiero detenerme un poco en los rudimentos. ¿Qué son los rudimentos? Es un principio básico basado en conocimientos muy sencillos. Como congregación debemos entender que los rudimentos no es que los dejemos, sino que los rudimentos, hermanos, se van superando. En las Escrituras, rudimento, el griego, recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, aunque por ahí escucho que algunos creen que los evangelios no, sino que en hebreo, pero no, fue escrito en griego. Y dice que la palabra griega de rudimiento en el original es elementos. Es una palabra griega que hace referencia a los procesos primarios o a las prácticas iniciales, y son necesarias para el inicio de la vida espiritual de todo hijo de Dios. ¿Cuáles son los rudimentos de la iglesia? ¿Cuáles son? A ver, que alguien me diga uno. La base de la iglesia. A ver. Congregarse. ¿Qué más? La oración. ¿Qué más? La lectura de la palabra. ¿Qué más? Seamos más profundos. El amor al prójimo. Más profundos todavía. La santidad. El bautismo en agua. La Santa Cena. La salvación. La cruz. Esos son los rudimentos. Entonces, hermanos, si esos son los rudimentos, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que nos vayamos más allá de eso. Qué tremendo, hermanos. Fíjense bien lo que dice la Escritura allí. Dice el 12: tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de qué. Léanmelo por favor, ¿de qué? No dice así. ¿Cómo dice? Los primeros rudimentos de para que vayan comprendiendo, vamos al siguiente capítulo, Hebreos 6:1. Hebreos 6:1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de qué. Eso es otra cosa. Es prácticamente lo mismo, pero son dos cosas diferentes. Número uno, dejando atrás los rudimentos de las palabras de Dios. Ahora vamos y viajamos al Antiguo Testamento. ¿Cuáles son los rudimentos de las palabras de Elohim, de Jehová, de Yahvé? Que alguien me diga uno. Ceci lo dijo exactamente. Exactamente. Cuando la palabra dice los rudimentos de las palabras de Dios, está diciéndonos, recuerden los 10 mandamientos. No matarás, que la traducción no está bien, porque si ven una cucaracha, ¿ustedes qué hacen? Pero la Biblia dice no matarás. Y entonces, exactamente, primo. En la traducción, el original dice no asesinarás. No asesinarás. Hay que estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? No asesinarás. Porque matar, si usted ve algo, usted mata a una cucaracha, ¿no? Entonces la traducción es no asesinarás. Obviamente eso ya tiene que ver con otra persona. En defensa personal, ese es tema de otro día. Pero los rudimentos de las palabras del Señor. Miren, hermanos, hasta los políticos se tiran en las redes sociales con los 10 testamentos, con los 10 mandamientos. Se los pueden perfectamente.
Sí, bajen Twitter y vean. Hasta en los centros, en las entidades gubernamentales, ahora ponen los 10 mandamientos en las paredes. ¿Cierto o no? Ahí está. No, mira, no cometerás adulterio, pero no lo dicen porque quieran restaurar al adúltero. Lo dicen porque quieren acusar al adúltero, porque quieren acusar al envidioso, porque quieren acusar. Entonces el escritor a los hebreos nos dice, bueno, y el 6.1 dice, pero fíjense bien la traducción del 6.1 en el original. Dice así, porque dice, atrás de la doctrina de Cristo. ¿Qué entienden ustedes por eso? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Pero el original dice así, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. No es lo mismo de la doctrina de Cristo que acerca de Cristo. Entonces, ¿cuáles son las enseñanzas elementales acerca de Cristo? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los rudimentos acerca de Cristo? Su muerte, ¿cierto? Su resurrección, su caminar en la tierra, el hacer milagros. Esas son las cosas básicas. Cuando ustedes conozcan a alguien que está dando sus primeros pasos en Cristo, recomiéndenle 2 cosas. Número 1, que lea los proverbios, y número 2, que lea los evangelios. Por ahí tiene que empezar. Porque si usted lo manda a estudiar Ezequiel al nuevo en Cristo, no va a entender nada. Si lo manda usted a estudiar Daniel, las 70 semanas de Daniel, no va a entender nada. Si usted lo manda a estudiar el Apocalipsis, Oseas, va a decir que Dios es un Dios injusto que mandó a Oseas a casarse con una prostituta. Pero eso tiene una analogía, ¿cierto o no? Oseas es la figura de Cristo y la prostituta, con todo respeto, la figura del pueblo de Israel. Con todo respeto, amamos a Israel, pero esa es la analogía del libro de Oseas. Si usted entonces a los nuevos en Cristo, el primer corito que se les enseña es alabaré, 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 ¿cierto? Los evangelios. Pero hermanos, para los que ya caminamos algunos años en la palabra, en Cristo, es necesario que vayamos adelante a la perfección. Recuérdenlo, perfectos según el original, madurez, crecimiento, no la perfección según el diccionario y el humano. No, eso no podremos nunca. Cuando el original habla, cuando la traducción en el griego dice perfección, está hablando de crecimiento en Cristo, madurez espiritual. ¿Están de acuerdo? Qué bueno, me alegro. Entonces dice, leamos los otros versículos del 6, Daniel. Dice el número 2, de la doctrina de bautismos, ahí están los rudimentos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿A qué se refiere esto? Cuando nos vayamos, ¿no? Cuando estemos con Él. No de orar por alguien, un muerto y que resucite, no. Está hablando de el arrebatamiento, de la segunda venida de Cristo y de todo el tema escatológico. Y el juicio eterno. ¿Cuál es el juicio eterno? Hay 2 juicios, ¿cierto? El gran juicio del trono blanco y el tribunal de Cristo. ¿Es así? Bueno, algún día lo vamos a estudiar. Y dice el 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Hermanos queridos, es necesario que avancemos hacia adelante
y seamos cada vez más maduros espiritualmente hablando. Pero para eso hay que tomar algunas decisiones. Hay que avanzar, hermanos. Fíjense que a mí me llama la atención que una de las cosas que la palabra nos enseña en cuanto a crecer en el Señor es con el tema de nuestro carácter. Es con el tema de nuestro carácter. Yo escribí aquí, dice características de un cristiano que no ha crecido. Detalles o características de un cristiano que no ha crecido. Y el primero, como dice lo que leíamos en Hebreos 5, dice que algunos se han hecho tardos para oír. Tardos para oír. Santiago 1:19. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, ahora sí, escribe Santiago. ¿Quién escribió la carta de Santiago? Santiago. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Cuál es lo contrario de tardo? Pronto. Pronto, tardo. Sea pronto para oír. ¿Qué más dice? Tardo para hablar y tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Iglesia, hermanos que nos escuchan en las redes sociales, yo creo que uno de los fundamentos para crecer en madurez espiritual es revisar nuestro carácter. Es que la iglesia deje de enojarse por tonteras, hermanos queridos. Que la iglesia del Señor deje de enojarse si no se le programa en algo. Si no se hace algo como yo quiero, si no se dice algo como yo quiero, no podemos enojarnos por eso. Hoy hablábamos con Edgardo al principio y me dice, hay un muchacho que se enojó por esta situación. Hermanos, la iglesia del Señor está atravesando procesos tremendos. Es una lástima porque una vez escuché decir a Alejandro Sanz, todos tenemos un pasado y a veces lo usamos. Y tiene razón. Porque hermanos, a través de mi caminar en el Evangelio, en mis malos tiempos y en los tiempos mejores que ha sido desde hace 13 años para acá, si algo yo he podido observar, hermanos, en la iglesia del Señor, es el enojo de la gente porque las cosas no se hacen en la congregación como ellos quieren que se hagan. Hermanos, y eso afecta mucho al cuerpo de Cristo. Hermanos, eso está afectando mucho al cuerpo de Cristo. Yo conocí un hombre millonario. Fuimos cheros por un tiempo. Fuimos muy cercanos. Millonario, hermano. Cuando llegaba a las iglesias, cuando se congregaba, con base en su poder adquisitivo financiero, pretendía que los pastores hicieran lo que él quería que hicieran. Y un día dijo, no, yo no puedo seguir así, mejor pongo una iglesia donde yo voy a hacer lo que yo quiera. Es complicado, ¿no? He visto cantidad, hermanos, de gente enojarse e irse. Gente que cree que la iglesia es casa de beneficencia. Gente, cristianos,
que creen que a la iglesia se va para que les den. Hermanos, a la iglesia no vamos principalmente a que nos den. En la iglesia que yo estuve, todos los domingos llegaba una señora con su recibo de la luz y su recibo del agua. Y todos los domingos se acercaba, ahí en el hotel donde estábamos, todos los domingos se acercaba y ponía los recibos y le decía: ayúdeme, necesito pagar los recibos. Pocas veces me han oído hablar con tanta crudeza como ahora, ¿verdad? Y el pastor agarraba los recibos y ya decía cancelado. Lo que ella quería era dinero. Hermanos, la gente no quiere trabajar. La gente quiere que todo se lo dé Dios. Y sí, Dios es el que nos da todo, pero Dios no bendice haraganes, hermanos. Con todo respeto. La gente vive su vida como le place. Viven sus días haciendo y deshaciendo cualquier cosa. Y cuando la necesidad les llega, le dicen: Señor, el pastor dijo que tú nos darías todo, aquí estamos, danos. Y hermanos, cuando esta persona no ha crecido en madurez espiritual, cuando piden y piden y piden y Dios no les da lo que piden, ¿qué es lo que hacen? Enojarse con Dios. Enojarse con la iglesia, enojarse con sus hermanos, y simplemente le dan la espalda a Dios, pretendiendo que es Dios el que los va a ir a buscar. Es terrible porque la gente se va enojada de la iglesia y esperan que los vayan a buscar. Y hermanos, yo creo firmemente que nosotros debemos tener el discernimiento para saber a quién buscar y a quién no buscar. Ustedes me dirán: Abraham, pero aquel hombre dejó las 99 en el redil para ir a buscar a esa oveja. Sí, pero también el padre no fue por el hijo pródigo. O que me diga alguien dónde dice que el padre fue tras su hijo a buscarlo. El padre esperó a que el joven sintiera la necesidad de comerse las algarrobas que comían los cerdos. Por eso es necesario que maduremos, hermanos. Dice el escritor hebreo: después de tanto tiempo siguen siendo aprendices y no estudiantes. Deberían ya ser maestros, dice la palabra. Hermanos, si nosotros seguimos pidiéndole al Espíritu Santo que venga, estamos en serios problemas. Se canta por todos lados: ven Espíritu Santo. Las canciones más populares son las que dicen: ven Espíritu Santo. La gente dice: ven Espíritu Santo, ven. Hay coritos muy nobles, hay coritos, hay cadenitas de coros que, hermanos, son inocentemente equivocadas. Dice un corito: invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. ¿La han oído? Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. ¿Cierto? ¿La han oído? ¿Cómo vas a invitar a alguien que ya está allí? ¿O acaso en nosotros no está el Espíritu Santo, hermanos? Está. Entonces, ¿qué hacemos pidiéndole que venga? Si nosotros seguimos sellándonos con la sangre de Cristo y ahora nos vamos de este lugar y todos vayan tranquilos porque todos están con la sangre de Cristo, aleluya, sé ungido con la sangre de Cristo. Si seguimos haciendo eso, hermanos, no tenemos evidencia de ser cristianos que ya hemos crecido en la palabra. Y por eso mi agenda ministerial bajó tanto. Se me cerraron cantidad de puertas, porque a la gente le choca, golpea la verdad de Cristo. La gente sigue recordando aquel corito que decía, que yo cantaba en la escuela dominical: la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda es del Señor. El que da un centavito, el Señor le da dos.
Está bien para los niños, porque yo la cantaba cuando era un niño. Pero cuando crecemos, cuando ya, como dice Pablo, cuando ya no pienso como niño, hoy entiendo que yo le doy $10 al Señor y Él no está obligado a darme $20. Él me da por amor. Y cuando hablemos un día de estos del diezmo, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, nos vamos a tener, como decía aquel, que agarrar de la silla. Muchos dicen, hermano, diezme para que el Señor lo bendiga. Hermanos, el Señor no nos bendice porque demos o no el diezmo. Él nos bendice porque ha prometido bendecirnos. Dice la palabra, todos den según hayan prosperado. O sea, no friega más todavía. Porque si usted se ganó $5,000 ahora y solo da 500, somos un poco tacaños. Pero hermano, ese es el diezmo. Hermanos, el diezmo, agárrelo de aquí para atrás, de Mateo para acá, son otros 20 pesos. Pero eso lo veremos en una nueva ocasión, hermano Carlitos. ¿Le parece? Bueno, toman leche, dice el escritor a Hebreos. 1 Corintios 14:20 dice, hermanos. 1 Corintios 14:20 dice Pablo, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. 1 Corintios 13:11, Daniel, lo que les mencioné hace un ratito, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre o adulto, dejé lo que era de niño. Esposos que estamos aquí, crezcamos. Yo tristemente he atendido parejas que se separan porque el esposo no puede dejar el PlayStation, porque llega del trabajo a jugar PlayStation, está en la noche jugando PlayStation, come y va al PlayStation. Yo he atendido gente hace años que se separaron porque él no podía dejar de salir a bicicletear todas las mañanas y todas las noches. La esposa con sus niños ahí enseñándole las tareas, reponiéndole, haciendo, y el hombre allá en la autopista Comalapa bicicleteando. Hermanos, cuando éramos niños pensábamos como niños, pero ahora que ya somos adultos, dejamos lo que era de niño. Tenemos que crecer. Características de un cristiano que ha crecido: come alimento sólido. Alimento sólido. A ver, dígame un versículo de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que yo soy hijo unigénito, pero todo me queda, entonces pierda más tenga vida eterna. Amén. Otro, como mis compañeros en el Juan Bueno, ¿verdad? Cuando estábamos en 9º grado, en los devocionales todos teníamos que pasar a dar un versículo, 1 o 2, era obligación, ¿ya? Y todos mis compañeros y yo pasábamos. Jesús lloró, San Juan 11:35. Ese es el versículo que decíamos todos los lunes de devocional. Jesús lloró, San Juan 11:35. Hermanos, el cristiano que ya creció, por lo menos sabe la diferencia entre la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento. Y es yuca, porque ¿por qué pide la iglesia? Porque Él venga, ¿cierto? ¿Qué decimos los que cantamos? ¿Cuántos están? ¿Cuántos? Si el Señor viniera hoy, ¿cuántos se van? Amén, grita todo el estadio, ¿cierto? Pero lo que esperamos no es la segunda venida de Cristo. ¿O sí? ¿Qué esperamos? El arrebatamiento. La segunda venida de Cristo es con nosotros. Qué lindo, ¿no? ¿Cierto? La segunda venida de Cristo es con nosotros. Él ya no viene como un niño pobre, viene y nosotros venimos con Él, montados en caballos. Hermanos, vamos, leamos Apocalipsis.
La gente dice, el Señor viene pronto. ¿Por qué viene pronto el Señor? Porque mire todos los acontecimientos que están pasando. Seguramente la guerra en Ucrania y Rusia. Seguramente en medio de la bomba va a venir el Señor. Y la palabra del Señor dice que su venida será cuando todo esté en paz. Maduros, Efesios 4:15. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Quién es? Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, traducción de concertado o definición de concertado, establecido, hermanos, establecido y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Hermanos, el cristiano que ha crecido ama. Corregiré lo que acabo de decir. El cristiano que ha crecido sabe amar, que es diferente. Porque yo amo este piano, me encanta este piano. Me encanta porque la tecla es de contrapeso. ¿Sí me entienden, verdad? La tecla es de contrapeso. Es un teclado de 88 teclas. Me gusta el martillo. ¿Qué le parece el martillo del piano, Ruth? Mano Carlitos, ¿qué le parece el martillo del piano? ¿Cuál martillo, Clava bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Daniel, ¿y el cinte cómo lo hizo? Solo risa le da a Daniel. Yo amo este piano, pero no es prioridad. Yo amo a mi esposa y debo aprender a amar a mi esposa. Y hermanos, el cristiano que ha crecido, dice la palabra, según la actividad propia de cada miembro de la iglesia, el cuerpo de Cristo, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y la primera línea dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. ¿En qué? En todo. Jesús, dice la palabra, que crecía, ¿en qué? ¿Recuerdan? En estatura y en gracia. ¿Para quién? Para con Dios y para con los hombres. Y es muy triste porque ahí pasamos compartiendo versículos de la Biblia en Facebook, pero nuestros compañeros, nuestras familias no tienen un buen concepto nuestro. Y la idea es crecer como para el Señor y también para los demás. Siguiente punto, practican lo que leen. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y qué duro lo que dice al final, ¿cierto, hermanos? ¿Qué dice la última línea? Engañándoos a vosotros mismos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hace un tiempo, un amigo me mandó una imagen de una, ni siquiera recuerdo quién era, pero era una mujer, de las que se hacen llamar influencers. La muchacha estaba con poca ropa. Ustedes saben que ahora para vender tienen que enseñar el cuerpo. Escribir estupideces los que cantan, denigrar mujeres, hablar de machismo, feminismo y enseñar el cuerpo. Y ya de pronto las pobres muchachas empiezan a llenar sus vacíos con likes de Facebook, ¿verdad?
Entonces este hermano me manda la imagen de esta joven con muy poca ropa, y en su descripción de su Instagram decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Verdad? Y entonces entendemos lo que dice Pablo, lo que dice Santiago. Háganse hacedores de la palabra. Y yo le agregaría, y no tan solamente oidores y publicadores en las redes sociales. Porque de lo contrario, ustedes se están engañando a ustedes mismos. Y el penúltimo punto dice: tienen ejercitados los sentidos espirituales. El último versículo, el 14 de Hebreos 5 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por la práctica, por el uso, dice ahí, tienen los sentidos ejercitados. ¿En qué, hermanos? En el discernimiento del bien y del mal. Y ahí el escritor a Hebreos está haciendo una analogía, una comparación, cuando habla de los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos, hermanos? Al menos los que aprendimos en la escuela. Número 1, el gusto. Número 2, el olfato, el tacto, la vista y el oído. Está el sexto sentido de las mujeres, pero de eso hablaremos otro día. Ahorita vamos con el gusto, olfato, tacto, vista y oído. Que, hermanas, que al final ese sexto sentido de las mujeres no es otra cosa más que un regalo de parte de Dios que se llama discernimiento, ¿cierto o no? Es un discernimiento. Pero yo aquí escribí gusto, saborear la palabra de Dios más que cualquier otra escritura, hermanos. Hay libros maravillosos, hay libros increíbles. Andrea me leyó, porque sería irresponsable decir que Andrea y yo leímos el libro del pastor Carlos Portillo, sino que Andrea me leyó el libro. ¿Cómo se llama, nena? Sin fuego se apaga la leña, ¿verdad? Así. Es un libro maravilloso, es muy bueno, pero no podemos saborearlo tanto como saborear la palabra de Dios. Número 2, el olfato. Hermanos, antes de comer, percibimos el olor del alimento. Cuando guardamos las pupusitas, mi esposa saca la bolsa de curtido, primero lo huele y dice: no, ya no sirve, hay que botarlo. Iglesia, usted puede oír al predicador que quiera, usted es libre de hacerlo, pero cuando comienzan a hablar cosas que usted percibe, que usted olfatea, que no van a la luz de la palabra del Señor, cámbiele de canal. Número 3, el tacto. Una fruta se sabe que está en su punto al tocarla, ¿cierto? Yo lo aprendí cuando compraba papayas. Yo agarraba la primera papaya y cuando le metía el cuchillo estaba más verde, hermanos. Y me enseñaron que hay que tocarla, ¿cierto? Las sandías, las papayas, los manguitos. Aunque esté rojo hay que tocarlo. La vista, ¿qué ven mis ojos? Qué interesante, ¿no? Que el hermano Carlos hoy cantaba: cuidaré mis ojos. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo, porque yo nunca les pido una lista, lo cantó él. Cuidaré mis ojos. ¿Qué ven mis ojos? Hermanos, dice la palabra del Señor que los ojos son las ventanas del alma. ¿Qué ven nuestros ojos? Y el último, el oído. Recuerden, hermanos, de lo que oímos damos a los demás. Lo que escuchamos, de lo que oímos y vemos, se llena nuestro corazón. Y de la abundancia del corazón es que habla la boca. Como decía un amigo, de la abundancia del corazón se escribe en los Facebooks. Usted puede conocer a una persona con sus redes sociales. Ahí en pequeños detalles se conoce a la persona. Y el último, hermanos, disciernen entre el bien y el mal. Y no necesitamos ser mujeres, los hombres, para discernir entre el bien y el mal.
El espíritu de discernimiento, el don de discernimiento no es exclusivo de las hermanas, es exclusivo del que lo anhele. La palabra discernimiento es diakris, que proviene del griego krino, que significa juzgar. Para aquellos que dicen solo Dios puede juzgarme, están equivocados. También nosotros estamos autorizados por la palabra del Señor para poder juzgar algo. Pero ese es tema de otro día. Dice, de manera que es necesario que nuestros sentidos estén ejercitados para poder discernir. Nuestro alimento debe ser sólido para poder crecer, madurar y discernir. La hermana Esperancita, la abuela de mi esposa, me vive diciendo, tenga cuidado con esa dieta, tenga cuidado con esa dieta. Y Andrea me dice, no te quites el azúcar del todo, se te va a bajar y ahora va a ser un lío porque va a ser al revés. Hermanos, equilibrio. Hoy almorcé un pedacito de gallina, gloria a Dios. Una tortilla me comí. Cuando me comía 4. La sopa de gallina, hermanos, con 5 tortillas adentro. ¿Cuánto les gusta eso? ¿Ah, verdad? Daniel, ¿te gusta echarle? Si Raquelita siguiera solo dándole leche, ya se hubiera muerto. Porque según el tiempo, los niños comienzan a necesitar alimento sólido. Si Wilito siguiera tomando solo leche, no estaría tan alto como está, que a mí me asusta cada vez que lo veo. Hermanos, es igual con nosotros. Como dice el doctor Alducin, ya brinquémonos San Juan 3:16. Hermanos, pero aprendámonos, si nos podemos el Salmo 23:1, aprendámonos todo el Salmo. El Salmo 121, el 91. Hermanos, aunque sea el 133, aprendámoslo. Aprendamos de escatología, iglesia, aprendamos de escatología. Que no nos engañen. Aprendamos. Hoy escuchaba tristemente a alguien decir, vamos a hacer un pacto con Dios, con nuestras finanzas. La Biblia no nos enseña a hacer pactos con Dios. Es Él quien los hace con nosotros. Como dijo el hermano Carlos, fascinante. Nosotros hacemos tratos. Hermanos, si ni los tratos podemos cumplir, imagínense un pacto. Así que al señor Juan Carlos Fernández, entre paréntesis, Rabito, un pacto con Dios hicimos tú y yo, falso. Sí, hermanos, lo siento mucho. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo. Toda la canción es linda, pero no es cierto. No hicimos un pacto con Dios. Hicimos un pacto entre nosotros, Andrea y yo. Que a veces, hermanos, cuando me acuerdo de aquella canción que le canté, que dice, y prometo siempre amarte, respetarte y cuidarte, me sudan las patas, hermanos. Perdón el hebreo, los pies pues. Porque digo, Señor, ayúdame a cumplirle a esta muchacha que realmente prometí cuidarla y respetarla y amarla. Y viceversa, ¿verdad, hermanas? No escuché ese amén. Y viceversa, ¿verdad, hermanas? ¿Sí? Y es muy triste, hermanos, escuchar que los canales de televisión cristianos cada 3 meses hacen sus maratones, ese tipo de cosas, y decirle a la gente, llame, pacte. El Señor le dará su milagro, pero antes tiene que pactar. Hermano, eso roza lo demoníaco. Eso se acerca
a lo demoníaco. ¿Por qué? Porque la manipulación, hermanos, es casi una hechicería. Conclusión, hermanos queridos, Filipenses 1:9. Filipenses 1:9, la leeré en la Nueva Traducción Viviente. Dice Pablo a los filipenses, y también, hermanos, me tomo el atrevimiento de dedicárselo yo a ustedes. Dice, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y en entendimiento, que traducido es discernimiento. El 10 dice, quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo de Cristo que produce en nuestra vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Hermanos, que el carácter de Cristo esté en nosotros, que realmente podamos parecernos cada vez más y más. ¿Podremos ser como Cristo un día? No, no podremos ser como Él. Primero porque Él nunca pecó. Él era 100% Dios y 100% hombre. Así que nunca podremos ser como Cristo. Así que aquel corito que dice, yo quiero ser como tú, fuera. Lo que podemos hacer es anhelar parecernos al Señor lo más que podamos. Ser como Él no, porque yo no estoy dispuesto a morir en la cruz, hermanos, por los políticos. Y Jesús murió por los políticos. Jesús murió por Caifás. Jesús murió por Herodes. Jesús murió por Pilato, ese mismo que le dijo, bueno, crucifíquenlo ustedes. Jesús murió en la cruz por él. Jesús murió por Caifás, que hasta después del terremoto, hasta después de que el velo se rasgó, Caifás dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Yo no estoy dispuesto a morir. Crezcamos. Estudiemos la palabra. Pidamos el discernimiento al Señor. Y no olviden que nuestro primer ministerio es la familia. No podemos pretender, menos los que decimos ser pastores, líderes, poder querer guiar espiritualmente a una iglesia, si mi familia no. Y eso no solo es para mí, es para todos los hombres que estamos aquí y los que oirán este mensaje en las redes sociales. Padre, muchas gracias